Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos, buenas tardes. Aquí estamos en un nuevo debate de Así son las cosas, en esta edición reducida que vamos a tener de nuestro programa, producto de que hoy Canal 13, la televisión abierta, transmite el partido de Boca por la Copa Libertadores. Vamos más reducido nosotros, después va el noticiero. Esta semana nos hemos predispuesto a ir analizando día a día, conforme nos acercamos a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en qué medida la campaña electoral incluyó a las diferentes representaciones de una sociedad. El lunes hablábamos de a quién le podían votar los trabajadores, los empleados, los obreros, porque parecía que las propuestas electorales que a ese sector ofrecían las diferentes expresiones políticas, no todas, pero las mayoritarias, y las que las encuestas dan con más chances, les pintaban a todos los trabajadores un futuro de sangre, sudor y lágrimas. El martes hablamos respecto de los jóvenes, la juventud, ese grupo etario que se les deposita todas las expectativas de futuro, pero pocas veces se lo tiene en cuenta en el presente. Y hoy es el tiempo de los adultos mayores, que es un colectivo cada vez más numeroso, porque por suerte las expectativas de vida se han ampliado y además, más allá de que no sean bien considerados en su gran mayoría, los avances científicos, bien considerados los adultos mayores, a eso me refiero, los avances científicos han permitido que la expectativa de vida no solo se corriera, sino que le dieran mejores condiciones, mayor calidad de vida durante más tiempo. Dos cosas que pasamos de largo, pero que son muy positivas de este tiempo que nos toca vivir comparado con otras épocas de la humanidad, pero que no se corresponden con la lógica de tenernos en cuenta como actores activos, participantes de una sociedad. Bueno, hoy vamos a hablar de esto. Para esto vamos a recibir a Rosa Catana, que es integrante de una ONG llamada Arrugas Menos, Arrugas Más, Arrugas Menos. Yo le reduje las arrugas rápidamente. Rosa, gracias por venir, Rosa, muy amable. Y el profesor Oscar Olmedo. Nos alegra mucho que nos visite. Muchas gracias. Bueno, pese a ser un adulto mayor, sigue muy activo y ahora está volviendo al gremio, participando del espacio político que ha recuperado, bueno, para una expresión política dentro de la UPC, la conducción de la delegación. Así que felicitaciones por eso. El gremio no me fui nunca. Nunca se fue. No, era opositor. Claro, opositor, pero siempre afiliado y tratando de tirar toda la información que sirviera de utilidad a los compañeros en actividad y también para los jubilados. Bueno, supongo que ahora lo van a poner en el grupo de los jubilados militantes, sí, que van a crear. Siempre estuvo ahí. Bueno, ahí tenemos buena posibilidad de trabajo. Si me permiten, antes de meternos en tema, una licencia inicial. Tengo que hacer referencia al hecho que está conmocionando. Siempre hay en campaña hechos disruptivos. Veremos qué grado implica este revulsivo, que es la muerte, el asesinato de una niña de tan solo 11 años en la provincia de Buenos Aires, algo que está en cadena por todos los medios de comunicación. No voy a abundar en detalles respecto de esto, solo voy a decir una cosa. Hay a esta altura, habiendo transcurrido el día, un manual de malas prácticas políticas y comunicacionales que se ha cumplido a rajatabla desde que se conoció el asesinato de Morena. Pero los mismos que promueven con sus políticas la desigualdad social que genera marginalidad que provoca delincuencia que a veces mata, esos mismos ahora dicen que la culpa de la muerte de Morena es la de la desigualdad social, promovida por esos mismos. Todo esto en el medio de un show mediático de pseudo periodistas indignados, demagogos comunicacionales que se plantan y sobreactúan situaciones que nosotros las vemos de punta a punta, pero parece que la muerte de una niña en la provincia de Buenos Aires tiene un valor mediático muy distinto que si muere protestando en el norte argentino un joven de los pueblos originarios. No es lo mismo. En el norte, lo dije, podría haberlo dicho en la Patagonia.
Así son las cosas. Vamos a meternos en tema. Bueno. ¿Les hablaron a ustedes? ¿Se sienten interpelados los adultos mayores en la campaña? ¿Los contienen? Rosa, ¿qué impresión tiene? A mí me parece que no. Pensando en que los viejos de hoy somos la generación que fuimos jóvenes en la dictadura, fuimos los que luchamos por restituir la dictadura, yo creo que el voto de las personas mayores, tiene mucho contenido ideológico pensando en lo que es de dónde venimos, digo, en nuestra edad. En general, no he visto que los candidatos tengan propuestas para la vejez, más que algunos hayan hablado algo sobre la jubilación, la ley de movilidad jubilatoria, otros temas. No escuché a ninguno hablar sobre proyectos para la vejez. En un momento donde está bastante en debate el tema de las problemáticas de la vejez, de los derechos de la vejez, en noviembre se aprobó que la Convención Interamericana de Derechos Humanos para Personas Mayores tuviera alcance constitucional. Hay ahora una ley en el Congreso sobre eliminación de la discriminación por cuestiones de edad. Son temas bastante nuevos, al menos en nuestro país, y yo no he visto que los candidatos tengan propuestas para ninguno de estos temas. Bueno, hay un componente violento hacia los adultos mayores que se expresa en extremos, como lo que ocurrió en Villa María, ¿no? Que sí. Hay una mujer de 80 y pico de años que fue asesinada aparentemente por un familiar directo. Esto está pasando mucho en la vida intrafamiliar. El tema de la violencia de género, por ejemplo, en la vejez, es un tema que está como muy invisibilizado. A las viejas nos siguen matando igual que a las pibas, y es un tema que no tiene como mucha relevancia. La violencia de género en la vejez está... si uno ve los datos, los números que saben mostrar de femicidios, por ejemplo, es un número importante de mujeres mayores, y es un tema que no se habla mucho, porque cuando uno piensa en violencia hacia una mujer, uno piensa en la violencia hacia un cuerpo joven. Sí, sexualizada, ¿no? Claro, y no piensa en la violencia hacia una mujer, hacia un cuerpo deteriorado, hacia un cuerpo envejecido. ¿Se ha preguntado por qué, Rosa, no los incluyen en la agenda de propuestas? Que es, como dicen los norteamericanos, una cuestión de mercadeo. Yo creo que algo de eso hay. Porque eso es una concepción social, ¿no? El que los viejos ya estamos para cuidar nietos, tejer escarpines, jugar con el gato y no mucho más. Salvo que sean millonarios, ¿no? Porque a los millonarios se le da la licencia de ser... O que sean políticos, porque vos fíjate que los candidatos... También, tiene razón. Cuando hablo de vejez, la Convención Interamericana de Derechos Humanos para las Personas Mayores establece en 60 años, que a los 60 años empieza el periodo de la vejez. Fíjate que hay muchos candidatos que son viejos. Sí, bueno. Y muchos políticos, sí. ¿no? Pero bueno, a esos por ahí tienen otro tipo de consideración. Pero para los viejos anónimos como nosotros no existimos mucho. Pero votan igual. Votamos igual. Vale igual que un voto de un joven. Exactamente, y somos alrededor del 11% del padrón. Es muchísimo. Es mucho. Es muchísimo. Bueno, profesor, usted... Yo no he querido ser candidato por esta cuestión de que sean los jóvenes. Para dejar paso a los jóvenes. Acompañar, aportar experiencia. Ganas no le faltarían. No sé, pero de todas maneras... me considero satisfecho en lo que estoy haciendo, que es acompañar y dar la oportunidad que aquellos que tienen que, no digo aprender, sino practicar lo que es la experiencia. Hay una concepción, para completar lo que le preguntaba Rosa, de las propuestas que están ligadas todas a la productividad, ¿no? Le hablan al ser productivo. O sea, si vos no sos un ser productivo, quédate afuera. ¿Seguro? Eso es un problema. Pero la productividad es una participación social también, porque crea condiciones favorables para el conjunto de las personas, ¿no? Eso es cierto, sí, pero digo claro. lo que... Ahora, lo que sí tiene es el atravesamiento por lo económico. Ajá. Yo creo que el eje de la presión que se ejerce sobre los diferentes sectores son los intereses económicos. Nadie puede negar que el país está sometido a una presión económica que de desearlo no se realizaría, salvo las causas que generan el endeudamiento y lo demás.
y entre las cosas que hay que recortar están los salarios. ¿Pero usted siente que hay un descarte social para los adultos mayores, políticamente hablando, por no estar incluidos en la lógica de promoción? O si no, algunos fueron a hablarle a los abuelos, pero para bailar, no para cuestiones serias, ¿no? Para lo colorido lo usan. Claro. Sí, no, bueno, uno sabe que hay programas que se han implementado para la participación, como pueden ser los centros de jubilados en la misma ciudad de Río Cuarto, sabemos que existen, pero ¿a cuántos alcanza eso? Y aquellos que no tienen acceso a esa posibilidad, ¿cómo se resuelve? Ahora, si hablando de los interés de los jubilatorios, Córdoba es una provincia que siempre tuvo espíritu isleño, decimos. Es la primera provincia que en su reforma constitucional le da rango constitucional a la jubilación, con derechos básicos fundamentales. Lo que uno ha podido observar que a lo largo de periodos políticos que se han sucedido, lo que se ha ido logrando es una pérdida de efectividad de esa ley. La ley se mantiene vigente, pero a la hora de convertirse en salario hay recortes. A mí me sorprendió un episodio. Históricamente en la provincia de Córdoba, las jubilaciones estaban mucho mejor que las jubilaciones nacionales, sí, pero mucho mejor. Por supuesto. Pero en la radio reflejamos la historia de una persona que hace dos o tres años que viene, es jubilado nacional, pero también es jubilado provincial, pero también tuvo horas nacionales, y tiene la mínima, y que peleó administrativamente para pasarse de la mínima provincial a la mínima nacional, porque la mínima nacional es mejor que la mínima provincial, ¿no? Se está dando un proceso inverso. Hay algo que está pasando con lo jubilatorio en la provincia de Córdoba. No sé lo de lo nacional, porque lo nuestro es provincial, pero nosotros quisiéramos que los candidatos que se presentan hubieran hablado de derogar la ley 10.694, por la cual un jubilado provincial que tiene a veces por pensión derivada otra jubilación, tiene un recorte altísimo. ¿Y esa es una decisión provincial o nacional? Solamente provincial. Solamente. De eso los candidatos no han hablado. ¿Pero no lo prometió Yardora resolverlo? No me parece. Prometió. Tengo por suerte un asesor. Tiene apuntado a decir, prometió resolverlo. Gracias, sí. Vamos a ver si lo cumple, ¿no? No. Bueno, es que... También prometió devolver el pago de las mejoras de manera simultánea, remover la ley que se aprobó en plena pandemia, digamos, hubo una serie de promesas. Sí, seguro. Vamos a ver si las cumple, ¿no? Ahora, las promesas que se han emitido van a ser exigidas que se cumplan. Y en ese sentido es que la renovación, en este caso departamental del sindicato, y de algunos otros sindicatos más, el mismo departamento capital, significa que vamos a luchar por una recuperación de esa vigencia. ¿A usted de qué le hubiera gustado que hablasen los candidatos nacionales en sus propuestas relacionadas con el grupo etario que integra, profesor? Y nos hubiera gustado que se refirieran más a de qué manera insertar a los jubilados, a los adultos mayores, aún desde el pequeño ámbito de su domicilio, porque muchos otros pueden no tener desplazamiento. A ver, un jubilado se puede desplazar en remis, en taxi, en vehículo. ¿Cuánto tiene que disponer para eso? Entonces, encontrar la manera de generar la participación y el aporte de esa experiencia, además del propio enriquecimiento espiritual, con la presencia de esas personas, ¿no? Sí, y además hay un déficit grande para muchos abuelos y abuelas que están solos, ¿no? No tienen familia que los contengan, no saben en dónde poder, pasar etapas de su vida en donde necesitan asistencia. Faltan geriátricos públicos, eso... Yo creo que la pandemia también puso de manifiesto muchas cuestiones en relación a las personas mayores, ¿no? Vos mencionaste el tema de los geriátricos, las residencias de larga estadía. Quedó demostrado en la pandemia que no son el mejor lugar para que estén bien las personas mayores. Eso entre otras cosas. Sí, que dejó la pandemia. Me sorprende mucho. Lo están llamando, profesor, porque lo miran por televisión. Pero yo creía, por ejemplo, estas cosas... ¿Cómo se maneja con la tecnología? Pésimo.
pésimo. No se haga problema. La mejor solución es apagarlo. Bueno. Ese es otro tema con las personas mayores, el tema de la tecnología. Sí, la tecnología, sí. Claro. Y no solo para las personas mayores, o sea, en muchos lugares donde los trámites se hacen exclusivamente a través de Internet y por ahí no es accesible a todos, ¿no? Ese Sí, es un tema bueno, que ese es un estamos problema, trabajando sí. también Problema muy dentro de serio. un grupo de organizaciones de personas mayores que nos ha convocado el Defensor del Pueblo, que hay algunos lugares donde ya es como compulsivo, ¿no? No existe la posibilidad de hacer un trámite presencial. Hay una base cultural en esta especie de ignorancia que se le adjudica a los adultos mayores, digo, porque en otras sociedades se deposita en la experiencia de la persona que transitó toda una vida el valor de, escuchémoslo lo que dicen, Sí. para incorporarlo a nuestras decisiones. Acá se los descarta totalmente. No, son viejos. ¿Qué van a poder opinar de este tema? Sí, yo creo que tampoco... A ver, yo creo que una persona el envejecimiento es un proceso que se da a lo largo de toda la vida. O sea, si uno es una buena persona y una persona inteligente de joven, lo vas a hacer de viejo. Sí. Si no, no. Hay viejos, porque precisamente la vejez es la etapa más disímil, más diversa, ¿no? Dentro de todas las etapas etarias. Ahora, la composición familiar de cada uno de los adultos mayores tiene mucho que ver. Aquellos que hemos tenido la suerte de pertenecer y haber formado una familia más numerosa o de mayor cantidad de integrantes, genera un vínculo entre la generación mayor y los niños y jóvenes. Y eso es una sola. Pero hay personas que no han tenido la decisión, la voluntad, el hecho de haberse constituido ese tipo de núcleo familiar, pero de todas maneras la sociedad y las autoridades deberían facilitar esa participación. Yo comparto acá con Rosa que desplazar un adulto mayor de su domicilio, aislarlo o aunque supuestamente integrarlo en aparentes buenas condiciones, que luego después no siempre son así, es una manera de erradicarlo. Yo creo que lo que hay que hacer es generar la ayuda, el acompañamiento en el propio espacio. Sí, la erradicación no solo es física, ¿no? El tema del control del Estado es lo Claro. que me parece que ha fallado mucho, que mostró la pandemia, ¿no? Que falló ese tema en las residencias de larga estadía. Sí, y hay una cuestión ahí que está ligada también de cómo se lo concibe el adulto mayor, porque en muchas ocasiones, en lugar de valorar la experiencia acumulada, se la descarta justamente por tener años acumulados. Sí. Eso es producto del modelo cultural imperante alimentado por el capitalismo, Totalmente. que necesita mano de obra productiva intensa. Exacto, y además es peor para las mujeres, es decir, las mujeres, las personas mayores pasamos a ser jubilados, la mayoría, ojalá todos lo fueran, por lo tanto ya no somos productivos y además las mujeres ya no somos reproductivas, entonces la estigmatización es más grande. Pero sí, claro que es una cuestión no solo política, lo que vos decías, sino que la política me parece que responde Se a alimenta un de la hecho- cultura. Sí. Exacto, Y la responde a cultura un hecho también está cultural. formateada por los medios, por el discurso imperante. Totalmente, desde la forma en que los medios nos mencionan, y vos recién dijiste las abuelas, los abuelos, y bueno... Estuve mal yo, ¿no? Estuvo un tema, estuviste mal. Hay un detalle. Hay un detalle. La forma correcta es personas mayores. Mayores, Así sí. nos llama la Convención Sí. Interamericana de O Derechos viejo, es Humanos. más simpático viejo que Es más abuelo o simpático, abuela. pero a muchas personas les molesta. Pero persona a mayor mí me también. encanta, soy una vieja. O sea, estoy en la etapa de la vejez, por Yo lo aparte tanto... estoy cerquita de la vejez, Pero- así que no, empiezo a... Cada vez Ya más vas a ver cerca. cuando te digan abuelo. Yo quiero rescatar la inquietud de instituciones que, como por ejemplo la universidad, en este caso de Río Cuarto, o alguna otra institución política, gremial, ha querido saber de cómo ha sido la experiencia previa y tomando contacto con los que hemos Lo que tenido... me cuentes es una excepción, entonces. Eso ¿Eh? ocurrido. Lo llamaron para preguntarle. Sí, Sí. está bien, y eso es No, muy importante. y de eso se pero trata. además lo deberían hacer no solamente de manera orgánica, programática, las instituciones de investigación, sino también las propias instituciones, en este caso escolares, vecinales, partidos políticos, organizaciones sociales, de dar, y ahí habría una manera de reinsertar al adulto mayor, ¿está bien?
bien, Rosa? Persona mayor. Persona mayor está bien. Tiene perspectiva de género y de derechos humanos hablar de persona mayor, por sí, eso es más lindo que adulto. Muy bien, muy bien. Porque además adulto tendríamos que decir adultes, Claro. y bueno, no usamos mucho El lenguaje inclusivo no lo usamos. Pero es cierto también que hay una lógica que está ligada a someter a la caracterización a la temporalidad. Y a veces hay jóvenes que están muy viejos en su pensamiento y hay personas mayores son muy jóvenes y activos en su manera de construir ideas y sugerencias. Ahí hay una cuestión que no está ligada necesariamente con el paso del tiempo. Porque a algunos los envejece mejor el paso del tiempo y a otros mucho peor, ¿no? Sí, yo creo que hay, yo decía recién, la vejez es la etapa más diversa de la vida y hay muchísimas maneras diferentes de envejecer. Hay viejos que son más activos, menos activos, no más jóvenes, porque eso es una cuestión de números de edad, pero sí más activos, menos activos. Y también quería decir esto en relación a lo que decía Oscar. Tengo el orgullo de que la rectora de la universidad me haya convocado para coordinar el Observatorio de Derechos Humanos siendo una persona mayor, quiere decir que no hubo una discriminación. Un prejuicio. Exacto. Felicitarla a la rectora por eso. Bueno. Felicitarla a la rectora. Y además porque es una necesidad también de ayudarnos desde la experiencia vivida a no cometer los mismos errores. Claro. Algo a lo que los argentinos estamos muy habituados, ¿no? Si le hubiésemos preguntado a nuestros seres queridos que vivieron experiencias traumáticas, ¿qué es lo que pasó? No hubiéramos repetido la historia, esa que cíclicamente nos devuelve una y otra vez a los mismos lugares, profe. Sí. ¿Usted lo Seguro que siente con así? Rosa va a estar mañana en la Casa de la Memoria a las 18:30. ¿Mañana? Sí, porque hay una reunión. La Casa de la Memoria ha generado entrevistas a una serie de personas que venimos de haber tenido participación y mañana es como que se cierra el ciclo. Hubo entrevistas, registros muy bien llevados a cabo. Sí, hay una historia audiovisual que se está armando, Sí, ¿verdad? es un convenio de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad con la Universidad. Con la universidad, exactamente. Es un trabajo muy interesante porque va a quedar un archivo histórico ahí, audiovisual, muy importante. bien. Pero lo que le preguntaba respecto de esto, si hubiésemos consultado más a las personas mayores, no hubiéramos repetido capítulos tristes de nuestra historia, errores históricos que venimos cometiendo cíclicamente. ¿En qué sentido? En el sentido de las decisiones económicas, de los actores que... A la hora de la respuesta por lo económico vale tanto para la persona mayor como para el joven. A mí la preocupación que tendría es si a los jóvenes no les interesara plantearse los problemas económicos. ¿Le parece eso? Eso sería gravísimo, eso sería gravísimo. Pues yo creo que tiene que ser, porque les tiene que interesar, tiene que ver con sus proyectos materiales para desarrollarse. Yo creo que eso es muy importante. A partir de la experiencia, la realidad sigue de otra manera, ¿o no, Rosa? No necesariamente. No necesariamente. Yo te decía recién, yo creo que el envejecimiento es un proceso y hay personas que, que puede... Pero alguien que creció en la vida y una vez se puso el dedo en el agua y se quemó, ¿la vuelve a meter a la misma agua en condiciones parecidas? Puede que no. ¿No? Pero, acá nos hemos quemado varias veces con... A mí me parece bien, estoy de acuerdo con que hay que tomar la experiencia, pero tampoco sobrevaloremos, digo, el hecho de ser viejo no nos da sabiduría. ¿Ah, no? No, claro ¿No que necesariamente? no necesariamente. Si vos fuiste sabio de joven, inteligente de joven, pero seguramente... el propio camino recorrido, ¿no te enseña muchas cosas? Sí. No. Sí, yo creo que te enseñan, pero... Pero no es determinante esa enseñanza. No. ¿No? Yo creo que hay viejo y viejo, ¿viste? No, sí, por supuesto, eso sí. Sí, nada es generalizable. Sí. Claro. Está bien. El concepto de la decrepitud existe. Sí. Pero en todo caso en lo físico sería la decrepitud. No, estamos hablando de idea, no hablamos de cuerpo acá. Cuando se decrepa, en la idea es gravísimo. Claro, bueno, por eso digo. Claro. Pero por eso yo creo que hay
hay jóvenes Yo que tienen entiendo. pensamientos muy viejos instalados. Hay en un programa Dolina, dijo una frase Sí. que no la voy a repetir porque tendría que decir una mala palabra y me parece No, que no va. dígala, si ya, como lo decía Fontana Rosa, Estamos no hay entre ni adultos. buenas ni malas palabras. ¿La digo? Sí, por supuesto. Porque Dolina decía, si fuiste un pelotudo de joven vas a ser un viejo pelotudo. ¿Ah, sí? Claro. Es verdad. No es una mala palabra, es casi el lenguaje No, coloquial, pero ¿no? por favor. Es bastante excelente. sabio, Pero Dolina, me ¿no? puse colorada. Se puso colorada. Usted dice Pero- que eso y no se yo creo que corrige, eso es no así. se corrige. No se corrige con los años. En todo caso se potencia, ¿puede ser? Puede ser, puede ser. Porque Claro. los frenos inhibitorios se Y pierden. no digo que todo, Bueno, pero bueno, es parte de esto que te decía de la diversidad, ¿no? a mí me genera mucha preocupación que la política invisibilice en términos electorales, digo, a los adultos mayores, a las personas Sí, mayores. claro. No habla bien de una sociedad. Mira, yo traje esto, ayer lo presenté en el Consejo Superior de la Universidad Sí. para que adhiriera. Es un proyecto de ley muy interesante que está en el Congreso de la Nación en este momento y esperamos que se apruebe, que es la ley para la eliminación de todas las formas de discriminación por razones de edad. Ajá. Y tiene tres partes fundamentales. Una, la discriminación en los medios de comunicación. La discriminación en los procesos educativos y la discriminación laboral. ¿Qué discriminación ven en los medios hacia las personas mayores? Tiene un articulito. No parezcan. Esto, la forma de nombrarnos, por ejemplo. Ajá. La infantilización Ah, la verdad. en los medios, en la sociedad, digo, pero los medios como espejo de la sociedad. Sí, está bien. Es que los medios debieran dar el ejemplo. No lo estamos Precisamente, haciendo, pero... precisamente este proyecto, o uno similar, surgió a raíz de una discriminación que hubo en un programa de Telefe, que le hicieron una broma a una de las personas que estaba ahí, le dijeron envejeces como vieja, o parecía una vieja, y se empezaron a reír de eso. Y en ese momento, entonces, las organizaciones que militamos en estos temas, algunas quisieron denunciar, y ahí fue cuando nos dimos cuenta que en la ley antidiscriminatoria no está la discriminación por edad. No. Entonces, este proyecto viene a salvar esa cuestión. Bueno, hay una discriminación laboral por edad que es terrible, Hay ¿no? una discriminación laboral que es terrible. Si te llegas a quedar sin trabajo a los 45, 50 años, sonaste Terminada la y no existencia. pensés cuál va a ser tu vejez después. En este proyecto se proponen soluciones para esas cosas. Y algo que se está machacando mucho todo el tiempo es recortarle derechos previsionales a También, sí. a las Sí, personas sí. mayores, incluso considerar que no se merecen si no hicieron aportes, ¿no? Sí, Porque claro. si no lo hicieron es culpa de ustedes. Sí, claro. Porque eligieron ser vagos, Sí, sí. ¿no? Porque el sistema los terminó expulsando de Sí, la economía. Claro, con todo que el país tiene incorporado el sistema solidario de reparto para todo. Que está muy cuestionado, por otra parte, de Bueno, distintas pero expresiones políticas. ¿quiénes lo cuestionan? Aquellos que no quieren reducir sus ingresos empresariales de riqueza, porque cada vez son muy pocos los muy ricos y No muchos. se vaya a creer, Oscar, en este sentido. Yo conozco mucha gente, personas mayores, que habiéndose beneficiado del sistema previsional de reparto sin aportes, hoy cuestionan que otros se jubilen porque alimentan el gasto, pero cuando recibieron el beneficio no Claro. les pareció mal. Pero lo que le Pero ahora falta es dicen, no, solidaridad. y eso es, ¿no? Bueno, pero complejo de la eso lo Argentina. tienen como actitud no solo frente a lo previsional, sino a cualquier diferencia que con otra persona tengan. Claro, el individualismo que te lo... Es verdad. Bueno, tengo un minuto en el final. Me gustaría saber si ya decidieron su voto. No le voy a preguntar a quiénes van a votar. ¿Y con qué perspectiva lo decidieron? Ambos. No, yo lo decido desde la perspectiva que históricamente, desde lo político... Desde lo ideológico. Sí, desde lo ideológico. ¿Sigue siendo Che Guevarista? Por supuesto, cada vez más limitada la actividad de nuestra casa, pero está al frente. Los ideales se reflejan en las propuestas que están siendo desarrolladas en este momento. Así que, indudablemente que yo voy a apoyar un proyecto nacional que integre el seguir por la mejor ruta que tuvo el país, no en el penúltimo periodo, el penúltimo periodo electoral, porque ahí hay dos modelos que se diferencian. Entonces yo voy a ir por el modelo que históricamente uno venía apoyando.
¿no? Esas innovaciones de riesgo que ha habido, ¿no? Rosa. Sí, también, yo te decía al principio, yo creo que en nuestra generación el voto tiene un gran contenido ideológico, más que por las propuestas, pues si no, no iríamos a votar directamente. Así que sí tengo definido mi voto y creo haber tenido coherencia a lo largo de mi vida en ese aspecto. Y además aprovecho para decir otra cosa, los mayores de 70 años no tienen la obligación de votar, pero muchos lo siguen haciendo. Muchos lo Y van con siguen muchas haciendo, ganas. porque yo creo que hay un alto grado de conciencia de que este es el mejor sistema con todas sus falencias. Y bueno, eso, invitarlos a votar, porque me parece que es importante para decidir cómo sigue este país y es importante como ejemplo que le demos también a los más jóvenes. Gracias por venir a ambos, ha sido un placer tenerlos aquí. Gracias por hacernos el lugar a los viejos, a los viejes. A las personas mayores. A las personas mayores. Muchísimas gracias, por gracias. venir. Y por supuesto que tienen aquí el lugar para participar todo el tiempo que sea necesario, porque entre las cosas injustas que hemos hecho los que trascendamos algunos años de la juventud es dejarnos atrapar por la lógica de mercado, ¿no? Que descarta a los que no son plenamente productivos. Deshumaniza fundamentalmente. Efectivamente. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a vos. Mañana otro debate, así son las cosas. Gracias por estar ahí.